Tenemos un ejemplo 5, representar gráficamente la intersección de los intervalos. Veamos de qué se trata. Tenemos los dos intervalos, menos infinito, menos pi, y el intervalo cerrado, menos 9,3 abierto. Primeramente, trazamos las dos gráficas, una para cada intervalo, claro, y vamos a explicar en qué consiste la intersección. Bien, indica la intersección que si un número está en la intersección de estos dos intervalos, entonces ese número está en ambos. ¿Sí? Por lo tanto, la gráfica de la intersección de estos dos intervalos será una gráfica que muestre dónde los dos intervalos coinciden en una recta. En este caso, inspeccionamos rápidamente, tenemos la gráfica y las hemos trazado con todos los extremos que correspondan. Quizás faltó el 3 en la primera de ellas. Bien, pero veamos que el menos 9 está en el segundo intervalo como está en el primero. No así el caso del 0, el caso es extremo derecho del segundo intervalo, que no están en el primero de ellos, en el primer intervalo. Es más, todos los valores que están contenidos en el primer intervalo, desde menos pi hasta el 3, no están en el primero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el valor de menos pi es extremo derecho del primer intervalo y además es abierto. Se nota justamente la representación gráfica con el círculo vacío o el punto vacío, así como en su representación de intervalo, que está dado con un paréntesis el extremo derecho. Muy bien, entonces el valor de menos pi sí está en el primer intervalo, pero en el segundo no. Y la intersección deben de estar en ambos intervalos, tanto en el primero como en el segundo. Y observamos que el segmento que va de menos 9 hasta menos pi, sin considerar el extremo derecho, justamente coincide con el mismo segmento en el segundo intervalo. Luego, como en el caso de la unión, trazamos una recta con la misma escala, localizando los puntos que son extremos de los intervalos, y si el 0 está contenido en uno de ellos, como lo hemos hecho aquí, con menos 9, que es extremo izquierdo del segundo intervalo, menos pi, que es extremo derecho del primer intervalo, el 0, que está contenido en el segundo intervalo, y el 3, que es extremo derecho del segundo intervalo. Bien, ahora procedemos como lo hicimos en la unión, a dibujar ambas gráficas en la tercera recta, donde vamos a representar nuestra intersección, como lo tenemos aquí en la figura. Bien, entonces la intersección va a ir de menos infinito, mejor dicho, del intervalo de menos infinito, menos pi, intersección, menos 9 cerrado, 3, pues justamente sería este segmento, desde menos 9 hasta menos pi, considerando que menos pi es abierto. Bien, entonces así, la intersección es de menos 9 cerrado hasta menos pi. Menos 9, ¿por qué? Porque sí está contenido en el segundo como en el primer intervalo. Aquí hay que tener en cuenta la siguiente acotación. Dice, si los extremos que sí coincidan en ambas gráficas pertenecen a la intersección, sí y solo sí son extremos cerrados. En este caso, debe decirse menos 9, es cerrado, y menos pi es abierto. Por lo tanto, menos 9 sí pertenece a la intersección y menos pi no pertenece. Bien, la intersección de estos dos intervalos se puede resumir. Tenemos lo siguiente. Dado que la figura que hemos obtenido como gráfica de la intersección de los intervalos, que es cerrado menos 9, menos pi, como se muestra en la figura, esta ecuación se obtiene porque analíticamente la intersección se define como sigue.
para el primer intervalo, menos infinito es menor que x, menor que menos pi, porque es abierto. Y en el segundo sería menos 9 menor o igual que x, menor que 3. Bueno, entonces x es mayor que menos 9 o al revés, menos 9 menor que x y x es menor que menos pi, y tendríamos esta condición en la unión de estas dos desigualdades en una misma o en una sola. Bien, entonces x va a estar desde menos 9 hasta menos pi, es decir, la desigualdad se leería así: menos 9 menor o igual que x, menor que menos pi. En la construcción gráfica de la intersección puede ser que coincidan ambos intervalos en un solo punto. Este punto es extremo de ambos intervalos. Por uno sería uno derecho y en el otro un extremo izquierdo. Puede suceder. En este caso hay intersección sí, solo sí, si ambos intervalos el extremo es cerrado para este mismo punto que se está tratando. Si al menos uno de los dos intervalos de extremos es abierto, entonces no hay intersección. También puede suceder que no haya ni un solo punto de coincidencia entre ambos intervalos, entonces no hay intersección y se dice que la intersección es vacía, representado con el símbolo que se muestra aquí. Veamos el ejemplo que sigue a continuación.